Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Es donde siempre quiero estar. Y estoy aquí para bien. Vamos a dar la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez, que nos acompañan el día de hoy. Aquí tenemos a 2 o 3 que nos están acompañando. Queremos darle la bienvenida. Por ejemplo, le queremos dar la bienvenida a Melania Pinedo. Melania Pinedo, bienvenidos, amén, a la casa del Señor. Bienvenidos, sean bienvenidos el día de hoy, que Dios los bendiga y Dios bendiga a los que los invitaron a ustedes, amén. A los que los invitaron a ustedes, que Dios los bendiga y gócense la presencia del Señor y que la palabra de Dios el día de hoy sea de bendición para ustedes. Gloria al Señor. También queremos dar la bienvenida, a ver, tenemos a alguien más por aquí también. Bueno, Sandra Faría, Dios te bendiga, Sandra, por estar con nosotros desde allá, desde Lima, Perú, amén. Sean bienvenidos toda tu familia ahí que están contigo. Dios les bendiga a todos, amén. Gloria al Señor. Había alguien más, no sé si se salió, a ver, creo que está por aquí. No quiero, a lo mejor se me pasó, déjeme buscar. Había alguien más aquí, aparte de Melania y Sandra. Bueno, creo que se salió, había alguien más, pero bueno, sean bienvenidos los que nos están acompañando, amén. Bueno, Evelyn estuvo el miércoles con nosotros, bienvenida nuevamente Evelyn, es la segunda vez que está con nosotros, el miércoles estuvo en la oración, hoy está aquí con nosotros también en el servicio de hoy viernes, gloria al Señor. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan ahí en Facebook Live, bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios, no hemos podido transmitir la alabanza por motivo de que nos silencian, no quieren poner la alabanza. Alguien estuvo viendo el servicio el domingo y escribió ahí que dice no se escucha nada. Entonces son como 40 minutos de alabanza, entonces se pierden la predicación porque pues ven que no se escucha nada y pues no siguen continuando viendo el video. Entonces lo que queremos nosotros es que oigan la palabra del Señor y pues vamos a empezar solamente en Facebook lo que es la prédica y en el Zoom sí estamos desde todo lo que es la alabanza y la prédica. Y los que acaban de entrar en Facebook, si quieren acompañarnos en el Zoom, usted tiene que registrarse, simplemente entra a nuestra página web ministeriosguerrerosdeluz.com y ahí puede registrarse para nuestros servicios, así usted puede estar con nosotros juntos en la alabanza, amén, alabando al Señor ahí juntos a través de esta plataforma de Zoom, amén, para que no se pierda la alabanza, regístrese, es completamente gratuito y usted puede ahí acompañarnos todo el servicio, amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles estuvimos hablando un poco de las promesas de nuestro Dios. Él promete, primeramente, guardar nuestras vidas. Él promete proteger nuestras vidas.
Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios cumple sus promesas. Entonces Dios promete a nosotros guardarnos, protegernos de todo mal. Estuvimos leyendo el Proverbios capítulo 3, el día miércoles, estuvimos leyendo el Proverbios capítulo 3 y empieza en el versículo 1 demandando obediencia. Antes que Dios empiece a prometer la paz, guardar nuestras vidas, cuidarnos de todo mal, Dios promete, y usted si quiere, si gusta, lea Proverbios capítulo 3, del versículo 1 hasta el último versículo, y usted se va a dar cuenta que hay muchas promesas ahí de parte de Dios para con nosotros. Amén. Estuvimos viendo el día miércoles una de esas promesas. Dice que vamos a dormir cuando nos acostemos, nos acostaremos con paz y nuestro sueño será grato. Dice que cuando venga la ruina de los impíos, nosotros no vamos a tener temor ni preocupación por esas ruinas que lleguen de los impíos. ¿Por qué? Porque Dios es el que suple y provee. Amén. Él va a suplir y proveer en medio de la sequía, en medio de la escasez. Se está pronosticando a nivel mundial una sequía, una recesión, la economía se está viniendo abajo, muchos se están quedando sin trabajo, muchas compañías se están quebrando, negocios se están cerrando, gente que estaba trabajando en restaurantes, en lugares de centros de recreación, se han quedado completamente sin trabajo. El desempleo está creciendo cada vez más aquí en los Estados Unidos, y esto es mundial porque en muchos países también el desempleo está aumentándose, se está disminuyendo los trabajos, y bueno, esta enfermedad va a traer muchas consecuencias económicas. Se vienen momentos muy difíciles, muy duros, pero ¿qué vamos a hacer nosotros, los que confiamos en Dios, los que hemos creído en el Señor? Pues simplemente creer, estar convencido que la palabra del Señor que nos dejó se cumple para los que confían, para los que creen. Entonces, nosotros no debemos de temer. A ver si va conmigo a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios, a ver, libro de los Proverbios. En la Reina Valera, por ejemplo, le han puesto un título como exhortación a la obediencia. Todo aquel que tenga una Reina Valera 1960 y en el capítulo 3 va a ver que tiene un título. El capítulo 3 tiene como título exhortación a la obediencia. Pero fíjese, el verso 1, voy a leerlo para aquellos que no vinieron el día miércoles, para aquellos que no estuvieron el miércoles con nosotros. Dice el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Fíjese cómo Dios está demandando obediencia antes de dar las promesas. Verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto es Dios demandando obediencia a sus hijos. Si queremos todas las promesas que están en este capítulo 3, de esas promesas que Dios hace a nosotros tenemos que cumplir el primer versículo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Amén. Obediencia demanda a Dios. Obediencia. Sin obediencia no se abren las ventanas de los cielos. Muchas veces a la gente se le hace más fácil meterse la mano al bolsillo cuando le dicen que quiere la bendición de Dios, da un pacto, da un dinero, y a la gente se le hace más fácil eso que la obediencia. Pero Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Tenemos que obedecerle al Señor, su palabra, lo que Él nos ha dejado, la Biblia, obedecer a Él para que se cumplan esas promesas en nuestras vidas. Pero fíjese, quiero que lea el verso 3 conmigo. Versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Una vez más, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que este versículo 3 usted lo guarde, lo atesore en su corazón. ¿Qué dice el versículo 3? Vamos a leerlo una vez más. ¿Qué dice el versículo 3? Nunca se aparte de ti, ¿qué cosa? Diga conmigo, misericordia y verdad. Una vez más, diga conmigo, misericordia y verdad. Amén. Misericordia y verdad. Dios quiere
como obediencia para nosotros, porque mire, el miércoles estuvimos hablando de que bueno, las promesas de Dios para nosotros. Él promete que tengamos paz. Versículo 2 que dice, vamos a tener paz, vamos a tener días y años largos. Amén. Versículo 2, mire lo que dice versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Mire que bueno, el mundo busca paz a su manera, pero no lo va a encontrar. El mundo no lo va a encontrar esa paz. Nosotros encontramos la paz en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor promete darnos esa paz. Abundantemente paz a nuestras vidas. Podrá haber muertes, conflictos, se podrá levantar el pueblo, se podrán levantar en contra de nosotros, qué sé yo, nos podrán prohibir tantas cosas, pero vamos a tener ¿qué cosa? Paz, amén, paz. Dios dice que Él nos va a aumentar. Lea una vez más, versículo 2. Versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos están entendiendo esto? Paz te aumentarán. Amén. El miércoles decíamos, esto es glorioso, esto es bueno. Dios promete darnos a nosotros paz, días y años. Amén. De larguras, buenos, nuestros años, nuestros días serán buenos, serán agradables. Pero fíjese, no se olvide el versículo 3 que les dije, no se olviden, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad. Pero fíjese acá, para los que no vinieron el miércoles, porque el miércoles vimos esto, dice en el verso 24, cuando te acuestes, verso 24, versículo 24, cuando te acuestes no tendrás temor. ¿Cuánta gente se acuesta con temor? Preocupado porque se van a quedar sin trabajo, preocupado por la enfermedad, preocupado por tantas cosas. Mire, el Señor dice en el verso 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Verso 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina, oiga bien, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Usted escucha en la noticia, podrá estar escuchando que la bolsa de valores se va a venir abajo, la economía se va a venir abajo, el dólar va a caer y tantas cosas. No va a haber trabajo, va a haber mucho desempleo. Bueno, pero ¿usted qué? Usted va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios promete, en verso 25 de nuevo, que no voy a tener temor repentino y no voy a tener temor ni de la ruina de los impíos cuando venga, cuando llegue la ruina de los impíos. ¿Por qué? Porque el banco de Dios jamás quiebra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el dueño del oro y la plata. Él siempre ha proveído a sus hijos. Abraham es un gran ejemplo para nosotros, cómo Dios le proveyó, le suplió en abundancia en medio de sequía. Déjame decirte algo, en medio de sequía donde Dios se glorifica. Amén. Es donde Dios obra, es donde Dios trabaja, es donde Dios se manifiesta y demuestra su poder a la humanidad en medio del caos, en medio de la sequía. Porque no tiene sentido de que el país o los países o el mundo entero esté en una prosperidad abundante y usted también esté próspero. El impío también lo estará. Pero ¿sabe cuándo Dios se glorifica? Cuando todo el mundo está en pobreza, en sequía, en escasez y usted está en abundancia. ¿Alguien me está entendiendo esto? Gloria a nuestro Dios. Pero fíjese, óigame esto, hermano, hermana, pero para que nosotros demandemos estas promesas, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, obediencia. Gracias. Entonces el miércoles dije que iba a continuar hoy día viernes. Por razón de tiempo no pude continuarlo el miércoles porque estamos orando, nos reunimos a orar y adorar a nuestro Señor. Entonces hoy quiero hablarle a la iglesia, porque nosotros, la iglesia de Cristo, muchas veces cometemos un gravísimo error. Porque decimos, bueno, qué bueno, yo sí le obedezco a Dios, yo voy a la iglesia cada domingo. ¿No? O yo me meto al Zoom los días viernes y los días domingos. Algunos solamente los domingos, otros viernes y domingo, otros miércoles, viernes y domingo. ¿No? Y decimos, bueno, yo sí estoy, yo califico porque estoy en obediencia. Pues hoy quiero, porque este capítulo 3 de Proverbios, ¿cuál es el título? Exhortación ¿a qué? A obedecer a nuestro Dios. Exhortación a la obediencia. Yo quiero exhortar a la iglesia
No es fácil para nosotros los pastores, pero tenemos que hacerlo porque amamos a Dios, amamos las vidas, las almas, y porque también tenemos que obedecer a nuestro Dios. No estamos aquí para agradar a nadie, solamente a nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Si yo quisiera agradarle a ustedes, a todos aquellos que me están observando, yo quisiera agradarle a ustedes, quedar bien con ustedes, quedaría mal con Dios, porque el Señor dice, o quedas bien con los hombres, o quedas bien con Dios. Pero con los dos no podemos quedar bien. Entonces tenemos que hablar las cosas como son. Nos va a confrontar. Nosotros los cristianos creemos que porque congregamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, ya estamos obedeciendo y estamos en obediencia. Hemos leído el versículo 2 y vamos a leerlo una vez más. El versículo 3. Versículo 3. Vamos a leerlo una vez más. Nunca, oiga bien, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. El Señor dice que nunca tiene que apartarse de nosotros la misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? Es sentir el dolor de otras personas. Cuando uno habla de misericordia es una acción. Cuando se habla de misericordia hay una acción. Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Nuestro Dios eterno tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué hizo? Sintió tanto el dolor que Él accionó. Él demostró su misericordia con hechos, con obras. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Amén. Entonces, el Señor Jesucristo demostró su misericordia cuando Él vino aquí a la tierra, se hizo hombre siendo Dios y murió por nuestros pecados. Lo entregó todo por nosotros. Se despojó a sí mismo por amor a ti y a mí. Él tuvo misericordia de nosotros porque Él sintió compasión. Él sintió ese dolor que nosotros sentíamos porque íbamos rumbo hacia una muerte eterna, una separación sin Dios por la eternidad. Entonces hubo una acción. Cuando hay misericordia hay una acción. Diga conmigo, cuando hay misericordia hay una acción. Amén. El que siente misericordia acciona, responde a esa compasión, a ese dolor. Usted puede sentir compasión por alguien que esté en la calle, tal vez hambriento, y usted diga, pobre hombre, no tiene ni qué comer, y usted siga de frente. Pero que usted agarra y dice, pobre hombre, tiene hambre, no tiene que comer, y usted va a un restaurante, compra algo, y lo trae y se lo da a ese hombre que está hambriento en la calle. Entonces, eso no solamente tuvo compasión, sino que tuvo misericordia. ¿Cuántos están aquí? Y dice en el verso 3, dice, nunca tiene que apartarse de ti y de mí, de nosotros los cristianos, la misericordia y la verdad. Dios ha derramado de su misericordia sobre nosotros, pero también Dios nos ha dado su verdad, y está aquí, que es la palabra de Dios. Es interesante que en el verso 3 esté unida la misericordia con la verdad. Es interesante que el rey Salomón escriba, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. El Señor empieza a demandar obediencia a sus hijos, a nosotros. Y una de las obediencias que nosotros tenemos o uno de los mandatos, mejor dicho, de las ordenanzas de nuestro Dios a nosotros, que tenemos que obedecer sí o sí, porque si no lo hacemos, no estamos obedeciendo, estamos en desobediencia, es predicar su evangelio. Que tristemente pocos lo hacen. Pocos que dicen ser cristianos cumplen este mandamiento, porque es un mandamiento. Predicar el evangelio a toda criatura es una ordenanza, es un mandamiento, es un estatuto dado por nuestro Señor a su iglesia. ¿Cuántos están aquí? Es una comisión, ir y hacer discípulos. No es que le diga a algunas personas solamente, es a toda la iglesia de Cristo en general que tiene que predicar el evangelio, que tiene que hacer discípulos. Por eso el Señor aquí cuando promete en el Proverbios 3, promete el cuidarnos, protegernos, promete aumentar nuestra paz.
Él promete de que no tendremos temor, no habrá temor en nuestras vidas, aún viendo la ruina de los impíos, no temeremos. Hermano, hermana, el Señor, antes de dar todas esas promesas, demanda obediencia. ¿Obedecerle a qué? A sus mandamientos, a sus enseñanzas, a sus estatutos, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener misericordia por las almas que se están perdiendo. ¿Cuántas almas se están yendo por esta enfermedad sin Cristo Jesús? Pregunto esta noche, ¿estamos obedeciendo en esa área a nuestro Señor? ¿Estamos en obediencia por la cual podamos decir, yo sí estoy cumpliendo ese mandamiento, yo sí estoy obedeciendo esa ordenanza? Porque se nos es ordenado a nosotros. Les voy a decir algo, es una obligación de todo cristiano predicar el evangelio. Estamos obligados a predicar el evangelio a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Y hoy más que nunca, que estamos ya a tiempos finales. El Señor Jesús no va a venir por un ministerio, por un concilio, por una denominación. El Señor va a venir por una iglesia que ha caminado en obediencia a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a sus estatutos. Vaya conmigo al versículo 27 de Proverbios. Versículo 27. Y miren lo que dice en el verso 27. Lo voy a poner en la pantalla para aquellos que no tienen una Biblia. Pero hoy usted lo puede tener en su teléfono. Gracias a Dios que en su teléfono usted puede tener la Biblia. Pero fíjese, el versículo 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahora pregunto ¿Dios nos ha dado poder, sí o no? Levante la mano el que cree que sí nos ha dado poder. Amén. Él nos ha dado el poder para hacer el bien. Se llama Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Amén. Amén. Fíjese, estamos hablando de las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren que en este tiempo Dios les aumente la paz? Yo lo anhelo, yo deseo, Señor, yo quiero tener paz. Auméntame la paz cada vez más. Quiero dormir confiado, quiero acostarme y tener un sueño grato. ¿Cuánto anhelan eso? Amén. Pero todo eso depende ahora de nosotros, que nosotros seamos obedientes, porque Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia a todos nosotros. No te niegues a hacer el bien a quienes es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Hoy podemos decir nosotros que sí podemos, porque dice la Biblia en Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, si tú tienes el poder para hacer el bien, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos el bien? No hay nada mejor que predicar el evangelio de Jesucristo a las almas que están perdidas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Y mire, hermano, yo sé que ahorita tal vez su mente está pasando, pero el pastor que tiene, si nos prohíben salir a la calle, nos prohíben predicar en las calles, ahora no quieren ni que vayamos a las iglesias a congregarnos, al edificio a congregarnos. ¿Cómo voy a predicar? Mire, ahora usted puede predicar de muchas formas, de muchas maneras. Usted puede usar hasta los medios sociales para predicar el evangelio. A mí me da tristeza ver a las almas cristianas, en vez de estar predicando cada día, posteando, como se habla hoy en día, posteando en sus muros de Facebook, en sus redes sociales, un mensaje bíblico, un texto bíblico, están posteando qué están comiendo, dónde están caminando, deleitándose de las cosas, presumiendo, voy a decir así, presumiendo lo de afuera, a la gente que tal vez ni tenga que comer, cuando nosotros tenemos que usar todos los medios, todas las formas, ¿para qué? Para predicar el evangelio, porque por eso nos tiene el Señor aquí en la tierra hoy en día. El día que ya no nos necesite el Señor, Él nos lleva con Él.
Pero mientras todavía nos necesite para predicar el evangelio, nos tiene aquí con ese propósito. Y tenemos que cumplir esa ordenanza, porque si no, repito, estamos en desobediencia. Estamos desobedeciendo a Dios. Versículo siguiente, 28, dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Fíjese que este es el contexto, está hablando de ayudar al prójimo y no está hablando de dinero. Nadie está hablando de dinero aquí. Está hablando de tener misericordia y llevarle la verdad a aquellos que lo necesitan. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Amén. Gloria a nuestro Dios. Si usted es cristiano, usted está obligado a predicar el evangelio. Pastor, ¿qué está diciendo? Pues te lo voy a decir con la Biblia. Porque estamos obligados a predicar el evangelio a toda criatura. Aquí no es que esto es para los pastores solamente, que esto es para los predicadores, para los evangelistas, para los maestros. No. Es para toda la iglesia. ¿Cuántos están aquí? No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, tú tienes que dar. Tienes mucho que dar. Tienes la palabra de Dios escrita en tu corazón para que tú lo des a aquellos que no la conocen, a aquellos que la necesitan hoy en día. Y no podemos quedarnos callados. No podemos nosotros pasar por alto todas estas cosas que son tan importantes para nuestro Dios, de que las almas que no conocen de Él, que las almas que no conocen de su palabra, para Dios es tan importante que esas almas lleguen a oír la verdad de Cristo, la cual tú la tienes, la cual yo la tengo. Nosotros hacemos todo esto y no paramos porque sabemos, número uno, sabemos que nos es una obligación. Estamos convencidos que es una obligación para nosotros predicar el evangelio. Es una obligación. Si yo no cumplo esto, estoy desobedeciendo a Dios. Y si estoy desobedeciendo, estoy en pecado. Y la paga del pecado, ¿qué cosa es? Dice la Biblia, la muerte. La separación con Dios. El Señor está pronto a llamarnos como su iglesia, como su amada. Pero tenemos que prepararnos. No solamente pensar en nosotros, de estar llenándonos de su presencia, escudriñando su escritura, su palabra, orando con el Señor, hablando con Dios constantemente, sin cesar. Pero digo yo, ¿estamos evangelizando? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos, como dicen por ahí, bombardeando al mundo con la palabra del Señor? Solo Dios lo sabe. Dios nos ha dado su palabra. Hace unos días atrás, nuestro hermano Manuel, que está en la radio, comentaba algo. Yo estaba aquí con mi esposa, estábamos aquí preparando ya para el almuerzo. Y decía que a él le habían preguntado, ¿dónde dice en la Biblia que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos? Y como él no está todavía listo y preparado, está aprendiendo. Pero como los valientes se está aventando al micrófono a hablar lo poco que anda aprendiendo, porque no se pierde ni una clase del discipulado, él agarra y le dice a su amistad, a su amigo que lo está, que él comenta y que le dice a aquel familiar, le dice, ¿sabes qué? Yo todavía estoy aprendiendo, apenas he empezado, estoy aprendiendo, no sé en dónde está en la Biblia, pero que está. Y si quieres, mira, entra al Zoom, ahí está mi pastor, él predica a él o le podemos preguntar. Fíjese, alguien que todavía apenas está empezando a escuchar la palabra de Dios. Te pregunto a ti, tú que tienes muchos años en el evangelio, ¿estás predicando el evangelio en estos tiempos finales? ¿Estás obedeciendo al Señor? Tienes en tu cuello, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 3, tienes atado en tu cuello la misericordia y la verdad. Espero que sí lo estés haciendo. Y si no lo estás haciendo, es mejor que nos arrepintamos y empecemos a predicar el evangelio, porque nos es obligado a todos, nos es ordenado a todos los que estamos aquí como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo.
No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el verso 6 y 8, vemos la historia de un mendigo inválido que no podía caminar desde nacimiento, nunca había caminado, y se sentaba en la puerta del templo a pedir limosna. Y viene Pedro, el apóstol Pedro, y dice esto en el verso 6 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Cuántos están aquí? Pedro no tenía plata ni oro, pero tenía algo más poderoso que la plata y el oro. ¿Qué tenía? El poder de Dios, que sana enfermos, restaura vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Ese poder tú lo tienes, yo lo tengo. Ese poder la iglesia de Cristo lo tiene. Pregunto yo, ¿estamos haciendo lo que este hombre llamado Pedro hizo con este mendigo, con este hombre inválido, sin poder caminar? Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén, aleluya. Ahora usted tal vez dirá, bueno, pero ese era Pedro, estaba con una unción, estaba tan ungido. Usted también está ungido. Usted también tiene el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque me imagino que usted es la iglesia de Cristo. Porque el poder de la palabra, el poder de Dios está en la iglesia de Jesucristo. El problema es que Dios ve en nuestro corazón de que no hay misericordia y no hay esa disposición de dar la verdad a aquellos que la necesitan. Cuando Dios vea en tu corazón, porque Dios examina el corazón de los hombres, cuando vea en tu corazón ese deseo de evangelizar la palabra de Dios, de predicar la palabra del Señor, de evangelizar al mundo entero, Dios va a empezar a depositar ese poder sobrenatural sobre ti y vas a hacer cosas que tú jamás hayas visto o hayas hecho en tu vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Diga conmigo, me es obligado predicar el evangelio. Me es obligado. Una vez más, diga conmigo, me es obligado a predicar el evangelio. Predicar el evangelio. El evangelista Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Dice él, y tú y yo estamos obligados a predicar el evangelio, incluso si ninguna alma es convertida por él. Porque el gran propósito del evangelio es la gloria de Dios, ya que Dios es glorificado incluso en aquellos que rechazan el evangelio. Thank you, Jesus. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque hay cristianos que dicen, no, pastor, no predico porque no quieren ni escuchar, ni oír. ¿Cuándo has visto tú desde el Antiguo Testamento que han querido oír a los profetas? Noé, ¿oyeron a Noé? Ninguno. El interés nada más. Jonás, ¿oyeron a Jonás? Ni uno, ¿no? Aunque después todo Nínive se arrepintió, pero lo rechazaron. ¿Oyeron a los apóstoles? ¿Qué decía el profeta Jeremías? Nadie quiere oír tu palabra, nadie quiere hacer caso. Pero eso no es motivo para que nosotros paremos o dejemos de predicar el evangelio. Quitémonos de nuestra mente y de nuestro corazón que obediencia es porque nos portamos bien, porque nos congregamos a pesar de que no hay un edificio, pero por esta plataforma y ya estoy obedeciendo a Dios. No. Se nos es comisionado, se nos ha encargado a nosotros, se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación en la cual tenemos que estar nosotros ocupados en ella. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Amén. Porque si no lo hacemos, repito, estamos desobedeciendo. Estamos en desobediencia. Y aquí va con el respaldo bíblico, hermano, hermana.
Sí, para aquel que no cree que nos es obligado predicar el evangelio. Para aquel que tiene en su mente, en su corazón, que simplemente tiene que sentarse en una silla, escuchar la palabra y eso es todo. Primera de Corintios 9, 16 y 17. Dice en estos dos versículos, en la Reina Valera dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice ahí, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Verso siguiente. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Cuando leemos en la Reina Valera, como que va a ser un poco complicado poder entenderla. Por eso me di el trabajo de buscar en otra versión. Y vamos a leer en esta versión, Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, o versión mejor dicho, dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Esa palabra ineludible quiere decir inexcusable, que no hay excusa. Tenemos que, por obligación, tenemos que predicar el evangelio. Vamos a leer una vez más el versículo 16. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Verso 17. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios ahora? Amén. Amén. Dios nos encomendó su palabra, ¿sí o no? Dios nos encomendó su evangelio, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. En este momento me viene así. Me viene a mí de parte de Dios y me trae a memoria 2 de Corintios 5, 17, 18, 19 y 20. Cuando tenga tiempo, léalo. 2 de Corintios 5, 17, hasta de memoria me lo sé yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí todo está bonito. 2 de Corintios 5, 17. Si tienen su Biblia para rectificar, búsquelo. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el 18, el 19 y el 20, ¿qué dice? En el 18 dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El 19 también dice que nos ha encargado a nosotros su palabra. Y en el 20 dice que nos ha hecho embajadores de Él aquí en la tierra. Entonces Dios nos ha encomendado a nosotros el evangelio, a su iglesia, al que es nueva criatura, al que está en Cristo Jesús. Por eso se nos es obligado predicar el evangelio en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque si no lo hacemos, hermana que me está oyendo, hermano, usted que me está oyendo, si no lo está haciendo, usted está en desobediencia. Y usted tiene que hacerlo, pero, ay, pastor, ¿por qué voy a predicar si ni siquiera sé la Biblia? Por eso, como no les han enseñado que está obligado a hacerlo, no hay una motivación a estudiar la palabra del Señor. Se nos es obligado. Si usted quiere la paz, usted no estoy hablando de salvación, pero usted quiere que se le aumente la paz, quiere la protección de Dios, la provisión de Dios. Después no diga por qué al hermanito sí y a mí no. ¿Por qué al hermano sí se le abrió una puerta y mira cómo está y bien, y mira cómo él está bien con su familia, todo, y nosotros no? Ahí está la respuesta. Porque estamos desobedeciendo lo que se nos ha encomendado, lo que se nos ha encargado a nosotros. Amén. Aleluya.
Y como estamos en desobediencia, dijimos el miércoles, Dios le dio a su pueblo 10 mandamientos, no para verlos ahí como robots, porque si no Dios hubiera creado robots que estén obedeciendo a todas sus ordenanzas, sino para poder bendecirlos. Porque un Dios santo, justo y perfecto como nuestro Dios no puede bendecir a alguien que va a despifarrar, a echar a perder todo lo que Dios le pueda estar dando. Yo no le daría una motocicleta a mi hijo si veo que mi hijo no es responsable. Si veo que mi hijo todavía no ha madurado. Si veo que todavía mi hijo es un niño de 13, 14 años, yo no le voy a dar un carro para que se mate. Pero si Dios ve que maduramos, Dios ve que crecemos en fe, en palabra, en conducta, claro que Dios nos va a bendecir. Si nosotros que razonamos y pensamos y decimos, yo no le voy a dar algo a mi hijo, a mi hija que pueda echar a perder su vida, que es más Dios todavía, que es la sabiduría completa. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces la protección divina, la provisión de Dios llega cuando estamos nosotros en obediencia. Y una de los mandamientos que la iglesia de Cristo hoy en día, en estos tiempos especialmente, hoy en este tiempo no hay que cuidarnos del virus como se llame. No hay que cuidarnos. Cuídese de otro virus que está atacando a la iglesia. Se llama desánimo. Cuídese de ese virus porque el COVID puede matar tu cuerpo, pero el desánimo puede matar tu alma. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pues no podemos nosotros descuidarnos, porque si no, ¿para dónde vamos? Pues tenemos que nosotros obedecer. Fíjese, el mismo apóstol Pablo dice, me es obligado predicar el evangelio. Por eso él dice, ay de mí si no lo hiciera. Ay de mí si no lo anuncio. Y si lo hago de buena voluntad, lo hago por iniciativa, pues tengo derecho a recibir recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Y ese encargo no solamente está en 2 Corintios 5, 18, 19 y 20. Ese encargo está en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. ¿Qué dice en Mateo 28, 19 y 20? ¿Qué dice? Dice muy bien, ir y predicar el evangelio a todas criaturas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue diciendo? Sigue diciendo ahí, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. ¿Y qué más sigue ahí diciendo? Ahí viene la promesa, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios estará con quienes, con los que están cumpliendo su obligación. ¿De qué? De ir y predicar el evangelio. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. El problema es que muchos líderes cometieron gravísimos errores, empezaron a ver su liderazgo como un oficio, empezaron a vivir de su liderazgo, a vivir de lo que la iglesia traía, hablando de dinero económicamente, asalariados, y empezaban a recibir un salario. Y bueno, ellos lo que querían era que la gente que viniera trajera y supliera todas sus necesidades. Entonces ahí se cometió gravísimos errores, y entonces se empezó a dejar de enseñar a la iglesia de la obligación que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura. Tal vez algunos sí lo han cumplido y lo han estado diciendo, pero muchos de nosotros nos hemos afanado tanto en tantas cosas que hoy no tenemos tiempo para evangelizar, para predicar el evangelio. Porque el afán nos aparta y nos saca de ese compromiso. Nos quita de esa responsabilidad de predicar el evangelio. Use sus medios sociales para predicar el evangelio. Ponga a sus medios sociales textos bíblicos, que sus contactos, que sus amistades sepan que usted es cristiano y que usted ama a Jesús y que usted tiene la palabra de Dios en su corazón. Aunque se molesten y aunque sus contactos después le digan que ya no quieren ser contactos suyos, pero usted cumpla su misión de evangelismo.
Evangelizar es de toda la iglesia, no de los evangelistas. Es de todos nosotros, la iglesia de Cristo. Ese tiempo, esa comisión se va a terminar pronto. Cuando nos vayamos con Cristo, dejaremos de evangelizar en la tierra. Allá en el tercer cielo no hay ni uno que necesite ser evangelizado. Ya no vamos a evangelizar a nadie. Entonces necesitamos cumplir esa comisión aquí en la tierra. Necesitamos obedecer a nuestro Dios, porque si no lo estamos haciendo, estamos cometiendo un gravísimo error. Jesús dijo lo siguiente en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 12. De cierto, 2 veces lo repite. De cierto, esto es verdad, dice, verdad, verdad, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Estamos haciendo la obra del Señor aquí en la tierra? ¿Estamos obedeciendo nosotros ese mandamiento, esa ordenanza, para estar tan tranquilos y decir ya que el Señor venga para irme con Él? Algunos se atreven a decir, yo me voy en la primer vuelo, yo me voy en la primera clase, yo tengo el ticket asegurado. Esperemos que sí. Esperemos que estés cumpliendo este mandamiento, esta ordenanza, esta comisión que el Señor le encomendó, valga la redundancia, a su iglesia, a ti y a mí. No tiene que quedarse callado usted. Usted tiene que buscar las formas y maneras de cómo evangelizar, porque le es obligado, le es una obligación. El Señor lo dijo de esta forma aún más duro todavía. Él dijo, el que no dejare padre y madre, hermanos, hermanas, casa, no es digno de ser llamado mi discípulo. Porque para eso hemos sido llamados. Para ser discípulos y después para discipular a otros, para evangelizar a otros, para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuántos nos cuesta aún usar su muro de Facebook para evangelizar? Y en vez de evangelizar, estamos posteando cosas que no tienen sentido, presumiendo cosas. Tenemos que cambiar, todos nosotros, tenemos que cambiar de pensar. Tenemos que darnos cuenta que el tiempo se está acortando y que cuando el Señor nos llame a su presencia, nos halle haciendo el bien y nos encuentre cumpliendo su mandamiento, su ordenanza, porque estamos obligados a predicar el evangelio a toda criatura. De todas formas, a trabajar con lo que tengamos, con lo que está a nuestro alcance, con lo que tenemos. Porque si no, nos estamos engañando nosotros mismos. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también. El Señor predicó hasta llegar a la cruz. Él dio las buenas noticias, las buenas nuevas, su evangelio hasta llegar a la cruz. Aún estando en la cruz, estaba derramando su misericordia, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El rey Salomón dice, cuelga en tu cuello la misericordia y la verdad. Nunca te alejes de ella. Tenemos que tener misericordia por los que todavía no han conocido al Señor. Nos alegramos que el Señor ya viene. Nos alegramos que proféticamente estamos viendo que todo está cumpliéndose ya. Nos alegramos que ya pronto suenan las trompetas y nos vamos con Él. Pero ¿qué con los que se quedan? ¿Qué estamos haciendo nosotros que se nos ha dado, se nos ha encomendado para evitar que se queden almas aquí en este mundo? Olvídate de que no quieren escuchar, olvídate de eso. Pero tú eres obligado, yo soy obligado, somos obligados, estamos obligados a predicar el evangelio de Jesucristo. Romanos 10:13, y yo quiero ir terminando con esto. En el libro de los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese.
Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo es salvo. ¿Cuánta gente necesita ser salva y necesita oír esto? Y tú lo tienes, yo lo tengo, nosotros lo tenemos. Tenemos aquí esto poderoso que es la palabra de Dios. La tenemos. Y tenemos el poder de Dios que es su Santo Espíritu para llegarle a la gente que no conoce del Señor y hacerle saber que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. En el verso 14 empieza a hacer una serie de preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente que no ha oído el evangelio de Jesucristo. Sí, tal vez usted no lo crea, pero mucha gente que no lo ha oído con el poder del Espíritu Santo que usted lo tiene y que yo lo tengo y que todos los cristianos lo tenemos. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a ser salvos si no creen? ¿Y cómo van a creer si no escuchan, no oyen, no han oído el evangelio? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? No hay quien les predique. Los que tienen el poder para predicar el evangelio no lo están haciendo. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Estamos perdiendo tiempo en los medios sociales, en el teléfono, afanados en muchas otras cosas, ocupados en muchas otras cosas, y no estamos dedicados a lo que el Señor nos llamó. Y estamos desobedeciendo. Estamos en desobediencia. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Esto me preocupa mucho a mí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es terrible esto, porque cuántas cosas buenas tú sabes hacer y no lo estás haciendo. Y una de ellas es predicar el evangelio de Jesucristo. A ti se te ha sido entregado, a ti se te ha sido encargado, a ti se te ha sido encomendado, a mí también. Y tenemos que hacerlo, porque si no, repito, estamos desobedeciendo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso es lo que trato de hacer yo en esta noche. Con cada uno de los que estén atentos y anhelan y deseen que su paz sea aumentada, que deseen y anhelen la protección de Dios, aquellos hombres y mujeres sabias y entendidas, sabios y entendidos, que puedan decir es palabra de Dios lo que está predicando el pastor en esta noche. Y es cierto, me ha sido encomendado a mí el evangelio. ¿Y qué estoy haciendo con esa obligación? Porque no es una opción. Fuera una opción, no estuviera predicando esto. No estuviera aquí parado hablándole si fuera una opción. Es una obligación para todos nosotros, los cristianos, predicar el evangelio de Jesucristo. Dice en el verso 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de quienes, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio de Jesús. En otras versiones dice, benditos los pies de aquellos que llevan el evangelio de Jesucristo. O sea, es así como Dios ve a aquel que busca las formas, maneras de predicar el evangelio. Así es como Dios lo ve. Dios lo ve con ojos de gratitud. Es ahí donde el corazón de Dios es tocado. Por eso el Proverbio 3 empieza demandando una obediencia. ¿Y qué es lo que quiere que obedezcamos? Para que nuestra paz sea aumentada, para que nuestros días y años sean alargados, para que nosotros podamos acostarnos en paz, acostarnos sin temor y no tener temor cuando veamos las ruinas de los impíos. Dios quiere que tengamos atado nuestro cuello la misericordia y la verdad. Y demos a aquellos que lo necesitan.
Usted lo puede. Usted lo puede hacer. Usted tiene un aparato, présteme un celular, usted tiene un aparato donde usted puede llegar por las plataformas que existen, usted puede llegar a multitudes de gente. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha puesto a pensar de que con este aparato usted ahora puede llegar a millones de gente a nivel mundial? Usted agarra su Facebook y usted puede, si tiene miedo a las cámaras, no sé por qué deberían tenerle miedo a las cámaras, al miedo tienen que tenerle a hacer el mal. Pero si usted puede grabar un mensaje, escribir un mensaje, postear un mensaje bíblico cada día, cada mañana, en vez de estar posteando otras cosas y estar evangelizando a través de esta. Yo estaba meditando y digo, increíble, hoy podemos alcanzar a millones de personas con un mensaje, con este aparato. Pero ¿qué estamos haciendo? Mirando YouTube, videos que nos hacen perder el tiempo, que nos enseñan otras cosas menos la palabra del Señor. Buscando chismes y chismes y chismes, buscando, qué sé yo, cosas que no son edificativas. Cuando podemos invertir ese tiempo en evangelizar al mundo entero. Al mundo entero. ¿Por qué? Porque nos es obligado, hermanos. Nos es obligado. Muchos se van a quedar por desobedientes, por rebeldes, porque saben hacer lo bueno y no lo hacen, porque no le interesan, por apáticos, porque están desinteresados. ¿Sabes cuánto costó el Evangelio de Jesucristo? Costó hasta la última gota de su sangre y nos la dejó a nosotros, nos encargó a nosotros para que a nosotros ahora lo divulgáramos y expandiéramos el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Pablo, sin tener esto, pudo evangelizar casi toda Asia Menor. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, me es obligado predicar el Evangelio. Ay de mí si no lo hago. Nuestro apóstol, Pablo, y tenemos que seguir ese ejemplo. Él mismo dijo, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Tenemos que imitar lo bueno. Los apóstoles lo sabían muy bien. La primera iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, lo sabía muy bien, que le es obligado predicar el Evangelio. Usted tiene que tener eso en su mente, en su corazón, y cada día ir pensando y meditando y pidiéndole a Dios dirección cómo evangelizar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de toque de queda, como le llamen. ¿Cómo evangelizo, Señor? Yo quiero evangelizar tu palabra, yo quiero seguir predicando tu palabra. Dime cómo lo hago, ayúdame, dame la sabiduría, dame las fuerzas. ¿Tú crees que Dios no te lo va a dar? Si Él es el más interesado que tú y yo prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Es el que está más interesado en que las almas se salven. Tenemos que cambiar. Y estamos a tiempo de poder cambiar. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que cambiar. Porque si no, el Señor va a llegar y a algunos los va a sorprender como ladrón en la noche. Y serán avergonzados, rechazados como las 5 vírgenes insensatas, necias. Y se perdieron las bodas del Cordero por su desobediencia. No seamos desobedientes. Esforcémonos cada día más a predicar el Evangelio. Así que si tú eres parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, yo te voy a invitar en esta noche. Sí, en esta noche. Porque de ti depende. Tú puedes esto tomarlo o rechazarlo. Pero yo he predicado la palabra del Señor y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque Dios dice que muchos nos estamos engañando. Muchos hemos descuidado la gran comisión. Muchos se han descuidado de su responsabilidad, de su compromiso, de su obligación
como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, de predicar el evangelio, de trabajar en la obra del Señor. Pues si usted es una de las personas que dice, yo soy una de ellas, quiero volver a ese primer amor, quiero yo cumplir ese mandamiento, esa ordenanza, no quiero desobedecer. Si tú eres uno de ellos, yo te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, porque Él lo hace todo y Él es el que da el poder y Él es el que nos da la sabiduría para cumplir este mandamiento que Dios nos ha mandado a realizarlo aquí en la tierra. Esta comisión que es hacer discípulos, predicar el evangelio, trabajar en su obra. Digo, amigo, Señor Jesús, reconozco que me he descuidado. Reconozco que he caído en un conformismo y me he conformado con solamente congregarme y he descuidado esa gran comisión